próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, ¿qué tal? Y bienvenidos a este espacio que realizamos desde la televisión comunitaria para que usted esté enterado de esos temas de actualidad. Hoy nos pondremos al día con la minería en el municipio de Andes, puntualmente en el corregimiento de Santa Rita, y por eso voy a estar acompañado de estos dos caballeros. Más adelante tendremos otra persona también en el set. Él es Jaime Alberto Robledo Posada, quien es el secretario de la mesa minera del municipio de Andes, y don Edilber Valdés Marín, presidente también de este mismo organismo de participación en el territorio. Señores, bienvenidos, y detrás de cámaras hicimos pues un acuerdo de una línea temática y vamos a empezar hablando con don Jaime acerca de esa historia. Usted ha realizado un trabajo importante en cuanto a reseñar la forma en que la minería llegó a Andes o en que Andes llegó a la minería, porque finalmente así fue que se dio la consolidación y la construcción del territorio. Entonces, don Jaime, bienvenido y hablemos un poquito de todo ese tema histórico. Bueno, muy agradecido a UPAM por darnos la participación en este espacio, para que nuestra comunidad andina se entere de la problemática minera que hay en el municipio. Históricamente, voy a tomar una... Gonzalo Arango, nuestro poeta, decía que Andes no es un pueblo, Andes es una historia. Y en base a ella, es lo que vengo yo a hablarles, a hacerle una síntesis de lo que viene a ser el municipio de Andes respecto a la explotación agroargentífera. En 1526, el licenciado Baudillo, que era uno de los españoles, mandó una comisión comandada por Francisco César de Ayala, después de haber escuchado de que en la parte sur de lo que es nuestro departamento de Antioquia existían grandes riquezas de oro. Este señor se vino guiado por las informaciones que le daban los indígenas. Cuando ya llegó a lo que viene a ser el río Grande de la Santa Marta, que así lo denominaron los españoles, que el nombre que tenían los indígenas era el río Tauca, que actualmente se llama de esa forma. En la desembocadura del Garú, que así se llamaba el río San Juan, que corre por nuestro territorio, encontró la información de los indígenas que, yéndose hacia la parte sur, encontraba una ciudad muy rica en oro que se llamaba Cori. Este señor se vino a buscar la riqueza porque a ellos no les interesaba sino llevarse nuestro oro y acabar nuestra población indígena por las enfermedades, etc. Cuando fui a llegar a las partes de la desembocadura de lo que llamamos el río Tapartú y el San Juan, tuvo unos cruentos enfrentamientos con nuestros indígenas, donde el 50% de los españoles murieron, y en esta batalla murió también el general Francisco César de Ayala. Quedó tan lleno de dardos que parecía un erizo. Ya después, cuando murieron el 50% de estos españoles, abandonaron los territorios y empezaron a llegar, ya en el tiempo de la colonización antioqueña, empezaron a llegar mineros que procedían de lo que vienen a ser las minas del Zancudo en Titiribí. Estos mineros, don Marcos Tavares, en 1804 ya se había metido con otro señor de apellido Calle y encontraron las ricas minas de sal. Pero anterior a esto, ya los indígenas, 1500 años antes, ya la explotaban y hacían el trueque con sus comunidades circunvecinas. Ya cuando encontraron estas minas de sal, ya vino a informar de que había encontrado una riqueza en la sal, que en nuestro territorio, lo que es hoy Andes, estaba las minas del sal de Pimpintá, las del Salado en Santa Rita y las de Docató por los lados de lo que viene a ser territorio de Jardín. Ya se fueron adentrando, ya Pedro Antonio Restrepo Escobar tuvo un litigio por tierras con la parroquia de Titiribí. Él se ganó este pleito y en honorarios le pagaron
con tierra, con más de 1.800 fanegadas de tierra en ese entonces. Pedro Antonio Escobar tomó estas tierras y empezó a cederle a sus conciudadanos para que vinieran a cultivar, y a sacar las riquezas agroargentíveras que habían en nuestro suelo. Porque el señor Marcos Tavares y Ruperto Castañeda ya en 1820 ya encontraron los ricos filones de oro en lo que viene a ser la parte de Santa Rita, lo que es hoy en día Santa Rita. Estos señores, al anunciar de que habían grandes riquezas de oro, empezaron a llegar más colonizadores a explotar todo este material, junto con la sal. Ya en 1845 Jesús María Vélez y Andrea Uribe de Vélez, matrimonio oriundos de Titiribí, ya estaban explotando estas riquezas de sal y por ende a la par ya estaban explotando las ricas minas de oro que hay en nuestra región. Según la reseña, don Jaime, que usted nos cuenta, por eso decía yo que no es que que la minería haya llegado a Andes, sino que Andes llegó a la minería. Somos territorio por tradición desde los inicios, desde los colonizadores y pues desde el fundador mineros, y por eso también este es uno de los temas que tenemos sobre la mesa hoy, porque hay realidades y diferentes asuntos que están en el aire, y más con la construcción del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, y por eso están ustedes hoy aquí. Nosotros, en la Constitución es muy clara, la Constitución es muy clara de las reservas especiales, donde ellos tienen ciertos aportes y ciertos beneficios por parte del sistema gubernamental. Están las áreas especiales, las que ocupan las negritudes, las que ocupan los indígenas, las que ocupan los gitanos o rom, las que ocupan los palenqueros, pero también está incluida la minería tradicional. La minería tradicional es aquella que viene de años atrás y que actualmente se está explotando. O sea, que estos colonizadores vinieron a explotar estas minas y en base en ella fue la fundación de Andes, porque las ricas minas auríferas fueron explotadas, y primero fue Santa Rita. Ya en 1820 y a 1847 ya había población minera en nuestra región. Ya empezaron a explotarlas y ya dinamizó la economía de lo que viene a ser el municipio de Andes, porque el municipio de Andes primero empezó con el nombre de Gólgota, que era, como en ese entonces habían los problemas políticos, bipartidistas, entonces muchos de estos perseguidos políticamente se vinieron a estas zonas y fueron formando esta población, el Gólgota, que era una población más que todo el 80% minera, que ya estaban explotando las riquezas que habían en lo que viene a ser hoy Tapartó, Quebrada Arriba, Santa Rita y Santa Inés. Podría decirse entonces, don Jaime, que por tradición económicamente Andes fue primero minero antes que cafetero y agrícola. Sí, porque el emporio económico de esta población naciente vino de Santa Rita. Hay que tener en cuenta que los fundadores de Andes fueron propietarios de las principales minas que se explotaron desde 1852, que se fundó Andes, el 13 de marzo, hasta que ellos fueron alejándose del territorio, y nuestro territorio Santa Rita quedaron unos pocos mineros que se dedicaron a la explotación agroargentífera de aluvión y de beta. Pedro Antonio Restrepo Escobar fue dueño de las minas de El Silencio, La Rochela, La Selva en Tapartó. Pedro y Lázaro Aramburu, también cofundadores de Andes, fueron dueños de las minas de El Dragón, La Cristalina y Lo Juro. Pacho Toro, que fue fundador de Andes, que fue cofundador, fue dueño de las minas de San Agustín, de La Soledad, de la Baronesa, etc.
Y así muchos, un señor Jaramillo también fue dueño de unas minas en nuestro territorio, porque hay que ver que nuestro territorio no solamente es rico en minerales de oro, sino de carbón. Aquí se explotaba carbón desde San José hasta lo que viene a ser el corregimiento de San Bartolo, ¿cómo es que? San Bartolo, y se comunica también con Jardín. Entonces, el caso de los fundadores de Andes, el interés de ellos no era tener una población. Era explotar el interés de ellos era explotar las riquezas auríferas que había en nuestro territorio. Okay. Cuando ya cesaron esas guerras intestinas que existían en nuestro medio por los problemas bipartidistas, entonces estos señores, cuando encontraron un camino expedito que podían trabajar libremente, se fueron para Medellín y fueron abandonando las minas. Pero en ese entonces los trabajadores eran trabajadores pagados por ellos, eran obreros, ellos pagaban como propietarios. Y al irse, entonces la población de Santa Rita fue prácticamente abandonada. Ya simplemente vinieron los mineros de subsistencia, los que llamamos barequeros, y continuaron, y una que otra mina de pilón la fueron explotando. Pero, ¿qué pasó? Que ya ellos hicieron la transición de la minería a la agricultura. Y empezaron a trabajar la agricultura, productos de pan coger. Pero sin embargo, unas pocas minas siguieron trabajando. Continúa siendo entonces Santa Rita, según lo que usted nos dice, y don Edilber, un corregimiento de una economía mixta, podría decirse así, porque obviamente reconocemos que hay territorio cafetero, que hay otros productos como los mencionaba don Jaime del pan coger, pero la minería no deja de estar de lado. Hablemos de esas acciones que se han adelantado desde este grupo organizado como Mesa Mineroambiental de Andes para que precisamente esa labor sea amigable con el medio ambiente y pues con todo el entorno que rodea, los otros cultivos también que en ocasiones son muy pertinentes. Sí, claro. En Santa Rita, también en Santa Inés, en épocas de café, pues obviamente es una economía que ayuda bastante, pero sabemos que el café está solo una temporada y en los otros tiempos donde no hay café, en esos meses donde no hay, pues la comunidad se dedica a las minas y hay mineros que tienen su finca de café. Entonces en cosecha pues se dedican a coger su café, paran su actividad minera o delegan sus trabajadores y luego vuelven allí. Entonces una economía mixta, como usted bien lo decía, Alejandro, y todos trabajamos en equilibrio allí. Entonces en Santa Rita la economía se mueve por minería, por café, y esto ha permitido el desarrollo de una vida más digna de las comunidades. Hablamos del caso de Santa Inés. Años atrás fui a Santa Inés y la gente sin empleo porque no había café. Ya la gente migró también a las minas y en las minas encontraron una oportunidad también porque solo las trabajan algunos, pero ya mucha población se encuentra trabajando minería y debido a esto tienen la oportunidad de llevar una vida más digna y calidad de vida a sus familias. Con el tema de esa economía circular también de la que se hablaba ahora detrás de cámaras, ¿qué podríamos decir? Finalmente también ustedes trabajan y procuran que haya esa integrabilidad de los espacios en el territorio. Sobre ese tema ha sido un tema como complejo, ¿cierto? A ver, la cultura minera, por tradición, pues ha sido una cultura de las artes que nos enseñaron los ancestros, de trabajar con el beneficio de mercurio, la minería, ¿cierto? En su momento. Entonces, por cultura, perdón, ha estado ahí, pero viendo la necesidad y los tiempos cambiantes de cuidar el medio ambiente, nosotros necesitamos, de acuerdo a las necesidades de la época, migrar hacia una minería sostenible. Igualmente, hemos hecho investigaciones sobre esa transformación o beneficio minero sin mercurio. Lamentablemente, con la pandemia, el proyecto de Andes Cero Mercurio se quedó quieto porque
en la actual administración, porque por pandemia vimos que todas nuestras actividades fueron prácticamente congeladas, diezmadas. Entonces la actual administración no pudo continuar por falta de recursos, por todo este tema con Andes Cero Mercurio segunda fase. Eso propició pues que volvieran muchos mineros a las antiguas prácticas, pero somos conscientes del proceso. Por ejemplo, algunas plantas de beneficio trabajan sin mercurio desde el 2016, 2017 y hemos luchado por ese beneficio limpio. ¿Qué pasa? Nosotros encontramos que se puede hacer minería cero residuo, que es lo que usted habla de la economía circular, aprovechar todos estos pasivos, darles una transformación, descontaminando aquellos pasivos de mercurio y cianuro, neutralizándolo por completo, separando los metales pesados, quedan unos nutrientes minerales para el suelo muy importantes y se pueden aprovechar en los cultivos de la región. También se pueden aprovechar esos materiales para construcción, como arena de revoque, para hacer adoes. Entonces podemos darle un valor agregado generando cero residuos, minería cero residuos, es muy importante porque sería un modelo de Andes para el país. Don Edilber, para ir cerrando esta primera parte, antes de darle el paso a don Wilson y para hablar pues como de otro tema de la realidad, me gustaría que habláramos de cómo ha sido el tema o la articulación y también esa posición por parte de la Mesa Mineroambiental con respecto a las multinacionales, que sabemos que en el territorio hay varias realidades. El municipio de Jericó tuvo durante varios años diferentes dificultades. El año pasado Andes estuvo a puertas de recibir una audiencia de adjudicación de títulos mineros. ¿Cómo ha sido esta situación? Y también ustedes, por un lado, pararse en la raya y debatir o exigir que se respalde y se respete la posición de ustedes como mineros por tradición del territorio, pero también decir no queremos esta megaminería porque finalmente haría una destrucción con el medio ambiente. Ese tema ha sido muy complejo porque pues si nosotros miramos atrás, las políticas del Estado han sido para los grandes emporios, las multinacionales. A la pequeña minería ha sido muy complicado el tema de la formalización. Para la pequeña minería casi siempre ha habido persecución, pero nos buscan no para capacitarnos, como le decía yo a la doctora Ana Ligia Mora en su momento, directora de Corantioquia, sino para decirnos no trabajen más, no pueden trabajar aquí. Entonces ha sido complicado porque no ha habido como ese reconocimiento a esa minería tradicional y ancestral. Entonces hay muchos intereses. Diferentes empresas ajenas a la zona han solicitado ante Secretaría de Minas o la Agencia Nacional de Minería la solicitud sobre el título de la zona, para una pretensión sobre un título, desconociendo que la comunidad minera ha estado aquí. Si ellos obtienen el título, ya nosotros tenemos que trabajar prácticamente para ellos, bajo las reglas del juego que ellos pongan. Entonces es muy difícil para nosotros, pero nosotros buscamos que los títulos mineros de los proyectos de la comunidad sean para la comunidad. Y pues si las empresas están interesadas en pedir pues alrededor de nuestros títulos, está bien, pero nuestro sitio de trabajo debe respetarse. Entonces ese tema ha sido como complicado, estamos en esa lucha, estamos en Secretaría de Minas luchando por esto. Ellos hicieron una caracterización sobre la comunidad minera, para el 30 de este mes tenemos reunión con toda la comunidad y en esa estamos. Es importante lo que usted menciona y entonces vamos a hacer esa pausita para que don Wilson nos acompañe y ya finalicemos el espacio. Sabemos que el tiempo de televisión es muy corto, entonces vamos a hacer la pausa para que ya hablemos de esa realidad puntual en estos escasos 3-4 minutos que nos quedan sobre la minería entre el PBOT.
Continuamos en este espacio poniéndonos al día con la minería en el municipio de Andes y ya en el set nos acompaña Wilson Montoya Muñoz, él es el asesor jurídico de la mesa minera del municipio de Andes. Don Wilson, bienvenido. Y en estos escasos minutos, como se lo decía a los televidentes, vamos a hablar de un tema coyuntural y actual, y es la construcción del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el PBOT. En el Cabildo Abierto que se realizó el pasado lunes se hablaban de diferentes aspectos y hay una solicitud por parte de ustedes, también como una queja, porque finalmente esa realidad minera del territorio no está siendo llevada a este documento de la forma adecuada. Hablemos de eso. Sí, muy buenos días para toda la teleaudiencia, Alejandro, su equipo de trabajo, a UPAN, agradecerle mucho por colaborarnos en esta información. A ver, la ley 388 del 97 habla de los planes de ordenamiento. Para efectos de Andes, que está entre 30.000 y 100.000 habitantes, hablamos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT. El alcalde municipal toma la iniciativa de hacer ajustes a estos planes de ordenamiento y nombra un equipo asesor. Como lo dice la norma, a iniciativa de la administración municipal se inicia el proceso. Hay un Consejo Territorial de Planeación que existe en el municipio y que también lo dice la norma. Y hay un tránsito que se va a hacer en ese proyecto y en ese documento, que es el diagnóstico, las estrategias, y se plasma unos apéndices donde se habla de un presupuesto y unas proyecciones a futuro. La norma habla de que sería 12 años, quiere decir que para efectos de Andes, las próximas 3 administraciones municipales, en sus desarrollos, en sus planes de desarrollo, debe quedar concatenado con este plan de ordenamiento. Entonces, de antemano, los mineros felicitamos la iniciativa del alcalde, del honorable consejo, que en última instancia es el que aprueba. Ya ayer tuvimos la oportunidad de estar en el primer debate de la sesión de planes, se aprobó para el día sábado, entonces ya sería el segundo debate, la segunda sesión. Entonces, Alejandro, la idea es que nosotros sí agradecemos a la iniciativa y que el municipio se organice en el uso y la ocupación del suelo del territorio, pero que sí nos tengan en cuenta a la pequeña minería. Es una actividad que, como lo decía el señor Robledo y don Edilber, ha fortalecido la parte económica a través de los años y del tiempo al municipio. Acá estamos hablando de más de 1.500 familias, Alejandro, directas que trabajan con la minería, indirectas pueden ser otras 3.000. Casi que todo el municipio circula la economía a través de la caficultura y también de la minería. Es más, la minería y la cafetería conversan. Muchos de estos caficultores, cuando no hay tiempo de café, acuden a la minería, y eso lo sabemos todos los andinos. Entonces, la idea, Alejandro, es que nosotros fuimos a la reunión del día de antier a una socialización ya con la formulación del plan, que la idea era que nos hubieran socializado en el momento del diagnóstico y de recolección de información, porque, como le decía don Edilber, ya hay una caracterización de minería artesanal y ancestral en el municipio. Pero bueno, nos invitaron, ya ayer hablamos en el honorable consejo. La idea es que vamos a radicar un documento donde nos tengan en cuenta en el diagnóstico, en la parte estratégica y en la parte del apéndice de proyectos y programas del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Andes, para que las próximas 3 administraciones, primero, apoyen al pequeño minero, segundo, lo capaciten, lo concienticen, porque el minero a través del tiempo ha hecho lo que es minería, entonces que no mercurio, entonces volver a recuperar el programa y decirle al minero: hagamos las cosas bien hechas, formemos pequeñas empresas, organicémonos internamente, y que esa ocupación y ese espacio de uso le den la posibilidad y no lo desplacen del territorio. Es la solicitud respetuosa al honorable consejo, a la comunidad en general, que nos apoye. Con la mesa ambiental venimos trabajando, que hagamos las cosas bien hechas para no talar más bosques, para que el agua no se contamine y mucho menos el suelo. Entonces, vamos a radicar el documento. Le agradecemos a los medios de comunicación y a UPAN, que nos está apoyando, y a todas las personas que sepan que la minería que vamos a hacer es minería ecológica. Bueno, señores, agradecerles la participación en este espacio como medio de comunicación, y usted lo menciona, quedaremos atentos a esta situación, a la aprobación del PBOT y también pues de la forma en que se
sean incluidos estos temas solicitados por ustedes. De nuevo, gracias por estar aquí con nosotros, y a ustedes televidentes, gracias por haberse conectado con este espacio. Esta semana nos pusimos al día con la Mesa Minero Ambiental del municipio de Ángeles. Muchas gracias, Alejandro.